porque ha tenido 3, 6 episodios de vómito, sino que ahondar, profundizar un poquito más allá en esos episodios de vómito y además de los vómitos, de qué color son, de qué características son abundantes, de hace cuánto había comido, si la comida estaba digerida. Todos esos son preguntas que debemos tener ahí muy presentes en la anamnesis. Además, por supuesto, de las vacunas, de las desparasitaciones, de la edad del paciente, tenemos que como clínicos ser muy hábiles y siempre estar preguntando cuál es el alimento que el animal consume, y adicionalmente hay que saber preguntar la disciplina en la alimentación, no de esa manera, saber preguntar si es que definitivamente el animal consume otro tipo de cosas diferentes al concentrado. Nos enfrentamos cada vez más a tutores, a propietarios que le dan el pedacito de pollo durante el almuerzo, porque es que pobrecito, porque es que el concentrado parece que le diéramos solamente un cereal ahí seco, y cuando realmente aquí es donde debemos saber educar a la gente, cuando se da un muy buen concentrado, un Royal Canin, por ejemplo, definitivamente no necesita ese paciente absolutamente nada más, esa mascota. Así que tenemos que enseñar esa disciplina en la alimentación. Pero nosotros tenemos que ir mucho más allá y hacer preguntas para poder establecer si es que nuestros animales pueden tener polidipsia, pueden tener poliuria. Esas son preguntas que vemos con frecuencia que se le escapan a muchos médicos veterinarios. Cambios en el peso, en muchas ocasiones se nos puede pasar preguntar, y resulta que esa es una pregunta absolutamente fundamental en todas las edades, especialmente en animalitos que son gerontes. Viajes, posibilidad de que los animales hayan estado en tierra caliente o en lugares en donde pueda haber ectoparásitos, y no solamente garrapatas, sino como sucede aquí en la costa colombiana o en zonas como Bucaramanga, Barrancabermeja, en donde se pueden encontrar los vectores de la dirofilaria, los zancudos. Hay que preguntar todo esto y profundizar, como les estoy mencionando, la frecuencia de los signos, desde hace cuánto se están presentando, saber el lugar en donde vive esa mascota es absolutamente fundamental. A mí me gusta enseñar que quienes de pronto están iniciando, o hasta para uno vale la pena tener muchas veces en su consultorio, en el mismo escritorio, estas preguntas ahí presentes para que no se me pase ninguna de ellas. Muchos perros que viven en fincas, por ejemplo, que viven en apartamento, obviamente van a tener una serie de diagnósticos diferenciales, en muchas veces diferentes a aquellos que viven en lugares completamente abiertos. En el caso de las perritas, cuántos celos, cuántos partos han tenido, establecer ese animalito, el destete, a qué edad se produjo, es una cosa absolutamente fundamental, y esto es necesario que el clínico lo pregunte. Por eso es que nosotros decimos que una consulta veterinaria, la primera consulta mínimo nos estamos tardando 1 hora en hacer muchas cosas, porque uno se tarda tiempo conociendo a su paciente. Preguntas absolutamente fundamentales: ¿cuántas cirugías ha tenido ese animal? ¿Qué cirugías ha tenido? Está esterilizada. Saber el estado reproductivo de ese paciente. ¿Y cuántas veces se nos olvida preguntar por las medicaciones? La semana pasada teníamos un perrito que había tenido 3, 4 episodios de vómito, lo habían visto decaído, y ¿cuál fue la decisión del propietario? Darle 500 miligramos de acetaminofén a un perro de 6 kilos exactamente. Acuérdense que la dosis tóxica del acetaminofén en perros es de 100 miligramos por kilogramo. Le faltó muy poquito para poderlo intoxicar, pero definitivamente fue un animal que nos tocó hospitalizar, porque además de corregir la posible intoxicación, que acuérdense que en perros genera sobre todo hepatopatías, lesiones hepáticas, toxicidad, en gatos puede producir metahemoglobinemia, y esas metahemoglobinemia son mortales en los gatos con el acetaminofén. Que existen por ahí literaturas que dicen, se puede utilizar paracetamol en animales. Definitivamente nosotros no lo hacemos, no lo empleamos, porque pues conocemos la potencial toxicidad tan tremenda que tiene ese acetaminofén, así que definitivamente no lo utilizamos, y por eso es que hay otros medicamentos mucho más inocuos, así que definitivamente no lo hacemos. Cuando vivíamos en la Ciudad de México hace años,
las señoras de mucha edad cuando veían a su gatico enfermito, era muy frecuente el uso de naproxeno y teníamos animales que además de que nos tocaba investigar la causa primaria de lo que le estaba ocurriendo, ahora ya venía con una falla renal, en muchos casos mortal. Así que además de las medicaciones, pregunten por los antecedentes de salud. Fíjense, yo todo lo que llevo hablando, esa es la anamnesis que uno hace con un propietario. Fácilmente uno demora 10, 15, 20 minutos haciendo simplemente preguntas sin tocar al animal. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la farmacología? Tiene que ver absolutamente todo, porque conocer al paciente y establecer una muy buena anamnesis más un examen físico muy completo es lo que nos va a asegurar de alguna manera un 70% de que el camino que debemos recorrer esté siendo bien recorrido, porque es lo que nos va orientando hacia donde debemos comenzar a tratar a ese paciente. Hasta ese momento le hemos aplicado algún fármaco, hemos hecho alguna actuación médica, ninguna. Hasta ese momento todo lo que hemos hecho es escuchar y elaborar nuestra lista de problemas y elaborar nuestra lista maestra y hacer nuestros diagnósticos presuntivos, nuestros diferenciales. Esto es una investigación sistemática y organizada. Por eso yo enseñaba en la universidad que el método científico es lo que nosotros hacemos todos los días si somos absolutamente atentos y concentrados a buscar el problema y ya cuando encontramos el problema a buscar una solución. Así que la edad es fundamental para establecer diagnósticos diferenciales y esto lo sabemos. En cachorros es muy frecuente que los vómitos y diarreas se asocien a gastroenteritis por indiscreciones alimentarias, por consumo de cuerpos extraños, por gastroenteritis parasitarias, virales, bacterianas, y perros de mediana edad ya comienzan a tener otra serie de diagnósticos diferenciales que ahorita vamos a ver algunos de ellos, y perros gerontes o gatos gerontes van a tener otros diagnósticos diferenciales ante signos de vómito, ante signos de diarrea. Miren el por qué es fundamental en ese paciente que llega vomitando, definitivamente tenerlo en observación. Es decir, primera medida terapéutica cuando me llega un paciente vomitando. Por ahora olvídense de la diarrea. Tengo un cachorro vomitando que llega a la consulta y muchas veces recuerden esa presión que recibimos por parte de sus tutores, es que aplíquele la inyección que ya me voy y yo lo que necesito es que le paren el vómito. No, ustedes tienen que enseñar y educar a la gente esto precisamente, cuáles son las posibilidades de vómito. Este es un animal que tenía una impactación, ya casi se estaba formando una intususcepción y ahí en medio de todo ese concentrado que no estaba digerido, iba saliendo aserrín, piedras, tierra y un montón de cosas que obligaron a que ese animal fuera hospitalizado. Así que la pregunta que me hacen muchos propietarios es, ¿y mi paciente con el vómito se tiene que quedar en la clínica? La respuesta, la gran mayoría de veces, yo pienso que el 95% o más de veces, yo pienso que el 99% de pacientes que llegan vomitando con nosotros son pacientes a los que inicialmente nuestra primera medida terapéutica se llama fluidoterapia intravenosa, por supuesto no oral, como lo acabo de mencionar, y comienza uno a buscar las causas. Esta es una herramienta que espero que estén escribiendo, que estén teniéndola en cuenta, es el Veterinary Consultant de la Universidad de Cornell. ¿Cuántos de ustedes han utilizado algoritmos diagnósticos para poder aprender más y para poder hacer las cosas mejores con sus pacientes? Es un algoritmo diagnóstico que cuando ustedes le dicen, vea, yo quiero saber las posibles causas de vómito en perros, fíjense la columna acá de la mitad, posibles causas de vómito, tenemos solamente, si hablamos solo vómito, 356 posibles diagnósticos para causas de vómito o regurgitación, teniendo presente las diferencias entre cada uno de ellos. Y miren en gatos, simplemente 283 posibles diagnósticos o posibles causas relacionadas con el vómito o la regurgitación en gatos.
Claro, muchísimas de esas causas uno rápidamente las descarta porque pues en la anamnesis les permite a ustedes descartar si es que hubo consumo de cosas extrañas, la edad del animal como lo acabo de mencionar, pero definitivamente como clínicos no podemos tener actuaciones profesionales tibias con nuestros pacientes y por eso lo que estoy queriendo dejar como mensaje es, mientras ustedes buscan la causa primaria, tienen que explicar que es que puede haber tantas posibles causas que definitivamente toca buscar, toca investigar cuáles son esas posibilidades que está presentando nuestro paciente. En ese veterinario consultan, cuando yo le agrego diarrea, fíjense que de 350 y tantas ya baja a 241 posibles diagnósticos. Y a medida que le agregamos más a la lista se va depurando y se va filtrando de tal manera que funciona como una herramienta diagnóstica que nos ha sacado de complicados diagnósticos en ciertos pacientes. En muchas ocasiones la hemos tenido que manejar, se puede tener en el celular y personalmente me parece una herramienta espectacular, un algoritmo diagnóstico que nos ha ayudado muchísimo. Diarreas, cuando ya esos pacientes llegan con diarreas, el clínico que tiene que hacer, vuelve y juega, es que dele algo para la diarrea. Yo no soy muy amigo de los antidiarreicos porque vuelve y juega la misma explicación y la causa por qué mi paciente está teniendo diarreas. Y hay diferentes causas o diferentes fisiopatologías. Acuérdense que hay diarreas osmóticas, los perros que son campeones que les están dando diferentes dietas, entonces ya se cansó de una dieta, vamos para otra. Esa falta de disciplina de no saber decirle que no a la mascota es muchas veces la que causa esas diarreas osmóticas y que lamentablemente se vuelven a veces un problema porque después les tienen que seguir cambiando el alimento porque se acostumbran a que el perro es el que controla al propietario y el que manda en la alimentación. Las diarreas secretoras en su gran mayoría tienen que ver con causas infecciosas, ya sea parasitarias, ya sea virales, ya sea bacterianas y las diarreas inflamatorias que hay que tenerlas súper frecuentes, porque en aquellos pacientes en las que se vuelven recidivantes estos signos de diarreas, hay que empezar a considerar aquellas enteritis, aquellas gastroenteritis que tienen muchas veces orígenes autoinmunes, pero que a veces tienen otros orígenes inflamatorios y que requieren de biopsias intestinales, de biopsias gástricas para llegar a su diagnóstico. Y entonces vuelve y juega. Fíjense que hasta ahora no hemos hablado ni siquiera del primer fármaco. Apenas hemos hablado un poquito de la fluidoterapia, de la hidratación y de que todos nuestros pacientes tienen que llegar, si llegan con vómitos y diarreas, definitivamente van a llegar deshidratados, así sea subclínicamente. Uno con el paso del tiempo aprende a evaluar y a clasificar esas diarreas, que muchas veces es una gran herramienta decirle a la gente, tómele la foto y me muestra la foto de la diarrea. Mucha gente ya le llega a uno, mire, es que esta es la diarrea que hizo, ni siquiera la pude levantar, esta es la fotografía. Hay que clasificar esas diarreas. La gran mayoría de las veces no son tan, bueno, la gran mayoría de las veces son muy fáciles de clasificar. Alguna que otra vez pueden ser diarreas mixtas, pero miren la clasificación, lo relativamente sencilla que es. Por lo general, el volumen de las heces en diarreas de intestino delgado está mucho más incrementado. Las diarreas de intestino grueso suelen ser menos grandes en cantidad, me refiero en cuanto al volumen de las heces. El moco, por lo general, que hay que tener en cuenta que el moco es un mecanismo de defensa normal del intestino y hablando específicamente del colon, obviamente cuando ya lo estamos viendo presente, por lo general ese moco viene de intestino grueso. Y acuérdense de la apariencia en cuanto a la sangre digerida llamada melena, generalmente y prácticamente siempre tiene que ver con diarreas de intestino delgado,
pero aquí el clínico no puede olvidarse del estómago, porque a veces úlceras gástricas pueden llevar a la presentación de ese sangrado que termina digiriéndose en intestino delgado y se presenta en forma de melena, mientras que en intestino grueso vamos a tener hematoquexias, sangres frescas, porque definitivamente ahí no hay proceso de digestión. La esteatorrea o grasa, por lo general, más que todo, tiene que ver con intestino delgado. El color es variable en cada una de las dos, ahí sobre todo en temas de sangre, pero el color es variable y sobre todo tiende a ser normal en diarreas de intestino grueso, salvo cuando hay frecuencia o presencia de moco y de sangre. El alimento digerido suele estar ocasionalmente presente en diarreas de intestino delgado. Generalmente las de intestino grueso hacen que los perros tengan que estar teniendo esos signos de tenesmo que ya vemos en un momento, que tienen que estar haciendo el esfuerzo de defecación más frecuente. Vómito a veces en diarreas de intestino delgado, el gas en intestino delgado y algo muy importante para pensar en los síndromes de mala absorción y en las enteropatías crónicas responsivas a diferentes tratamientos. Generalmente lo que quiero decir es que cuando un animal pierde peso, en su gran mayoría estamos hablando de diarreas de intestino delgado. Vamos a activar aquí la encuesta, doctora. Vamos a activar la encuesta. Díganme ustedes entonces con base en esa explicación, ¿esto qué es? ¿Una diarrea de intestino grueso o una diarrea de intestino delgado? ¿Si hay respuestas? 2 delgado, 4 delgado. 8. 8. Vamos a dar unos segunditos más. Todo el mundo está colocando de intestino delgado. Es más frecuente en volumen, definitivamente, muy probablemente es una diarrea en la que hay sangre. Esa sangre, fíjense cómo ya está digerida, es una melena, definitivamente es una diarrea de intestino delgado. Y ahí los voy llevando muy sencillamente. Y esta, fíjense en las características, poco frecuente, poco cantidad de volumen. En la de la izquierda hay una cantidad de moco relativamente importante, también hay unas fibras vegetales, pero fíjense cómo la sangre ya se torna un poco más fresca. Ahí se empieza a confundir uno muchas veces porque se alcanza a ver la diarrea o ese color de la sangre un poco digerido y sí, podemos a veces tener diarreas mixtas en situaciones diferentes en pacientes, sobre todo con enteropatías crónicas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Diarrea de intestino grueso o diarrea delgado? Algunos dicen mixta y es más que todo una diarrea de intestino grueso. El volumen, la sangre está fresca. Cuando la pusimos, es un poco engañoso el color. Cuando la pusimos, uno tiene que acostumbrarse a evaluar las heces. Es muy chistoso para mucha gente, pero uno las evalúa. Y sí, cuando se colocan en un papel blanco, definitivamente es una diarrea completamente fresca. Y esta, hay tenesmo en ese paciente, hay moco. ¿Es una diarrea de intestino grueso o es una diarrea de intestino delgado? No, Señora, por allá alguien estaba saludando. ¿Ya hay respuestas en esta? 5 grueso, 6 grueso, una mixta. Relativamente muy sencillo, ¿no? Es una diarrea de intestino grueso en la que tenemos un paciente con tenesmo. Qué importante es esos pacientes con tenesmo, definitivamente evaluar las causas del tenesmo. Muchas veces uno habla de colitis parasitarias,
pero los tenemos hablando de causas relativamente sencillas, son esas colitis parasitarias, pero pueden llegar a ser incluso una intususcepción. Así que son signos que hay que tener muchísimo cuidado. Y esta diarrea de intestino delgado o diarrea de intestino grueso. Por acá dicen delgado, en su gran mayoría. Demos unos segunditos más. ¿Quién es? Y la respuesta es que esto es vómito. El de la derecha tiene espuma, es un vómito bilioso, y el de la izquierda son vómitos fecaloides relacionados con obstrucciones. Fíjense la espuma que hay presente. Al igual que este, son vómitos, este es un vómito con hematemesis, que ya viene incluso desde intestino delgado. Y esta última, ¿qué opinan? ¿Diarrea de intestino delgado, diarrea de intestino grueso? Sí tenemos respuestas en esa. Esa última que les estoy presentando, en especial, es una diarrea mixta. Sí, pero porque conocemos al paciente, lo puedo decir, no es muy fácil. Tenía algo de moco, tenía algo de sangre fresca, tenía algo de sangre digerida. Aparentemente por el volumen definitivamente no es un volumen grande, pero sí era una paciente que tenía las dos condiciones. Una viejita con una enteropatía crónica responsiva al alimento. Y entonces fíjense como definitivamente lo que les digo, no hemos empezado la utilización de fármacos y sí tenemos que haber empezado a utilizar la ética profesional que nos debe representar como médicos veterinarios. Específicamente el artículo 13 de la ley 576 de 2000 dice, deben dedicarle tiempo a sus pacientes y al dedicarle tiempo a esos pacientes deben practicar los exámenes complementarios que se consideren necesarios. Así las cosas, hay un error relativamente frecuente que yo veo en algunos profesionales a los que asesoro en las conferencias que damos en el país, y ese error constituye cuando ¿de qué se trata ese error? Recuerden que hablábamos que el 70% del diagnóstico lo tenemos entre la anamnesis y un muy buen examen físico. Cuando ustedes terminan ese examen físico, qué importante es explicarle a un tutor cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales antes de recomendar los exámenes de laboratorio. ¿Vamos a necesitar los exámenes de laboratorio o pruebas complementarias? Definitivamente sí, los vamos a necesitar, pero hay que primero explicarle a la gente, informar qué es lo que nosotros estamos pensando y de esa manera podemos tener, o de alguna manera, me perdonan la palabra, convencer a las personas de la necesidad de los exámenes complementarios. Nosotros no tratamos un paciente sin exámenes complementarios y me refiero a química sanguínea y a cuadro hemático, pero lo que no debemos hacer es darle a entender a la gente que un cuadro hemático es el que va a dar el diagnóstico, que una química sanguínea es la que va a dar el diagnóstico, no, apenas estamos iniciando dentro de ese proceso de investigación que nos va llevando hacia saber lo que tiene tu mascota. Así que necesitamos eso, un cuadro hemático, una química sanguínea, y con el pasar de las horas mantendremos canalizado y con fluidoterapia intravenosa a tu mascota, de tal manera que lo primero que vamos a hacer es hidratarla, es rehidratar. Siempre habrá pérdida de líquidos. Recuerden que el 60% del peso corporal de un animal sano es agua, y de ese 60% se habla de entre el 60 y el 70, de ese 60% el 66 es el líquido intracelular
el 33% es el líquido extracelular y si nos vamos exclusivamente a ese líquido extracelular, tiene también unos compartimientos, el intersticial y el intravascular. Cada vez que nosotros canalizamos a una mascota, ¿a dónde estamos llegando primero? A donde más se necesita, al líquido intravascular. Por supuesto, después de unas horas o minutos, si se hace una muy buena hidratación, el líquido va pasando a donde más se va necesitando junto con los electrolitos. Pero definitivamente el mensaje de esto es la primera medida terapéutica, la primera medida farmacológica en un paciente que viene con vómitos y diarreas mientras descubrimos el diagnóstico es la hidratación intravenosa. Como lo digo, yo creo que el 90% de mis pacientes que llegan con vómito se quedan prácticamente unas horas en hidratación mientras vamos investigando, mientras hacemos exámenes complementarios y vamos tomando decisiones de si se debe o no quedar hospitalizado. Y por eso yo hablaba del porcentaje de deshidratación, me refiero a la deshidratación subclínica. Con ese perrito que brincaba las piernas de su propietaria, con ese perrito que no mostraba ningún signo de deshidratación, siempre que tenga pérdidas por vómito y diarrea, se debe hablar de un 5% de deshidratación. Siempre que ya comencemos a ver algunos signos detectables, el aumento del tiempo de llenado capilar, el posible hundimiento de los ojos, posible sequedad de las mucosas, hablamos entre porcentajes que aquí varían mucho, se habla del 6, 7%. Yo hablo mucho que el paciente que ya viene con signos de decaimiento es un animalito que ya está en del 7% en adelante, 7, 8, 9%. Esta literatura en específico que les estoy hablando, porque hay diferentes literaturas, considera que el choque se maneja entre el 12 y el 15% de deshidratación. Nosotros manejamos el choque prácticamente entre el 10 y el 12% de deshidratación cuando requerimos manejar ya una fluidoterapia más agresiva. Pero siempre que se reciben esos animalitos sin signos, debemos considerar la deshidratación subclínica y explicar a la gente que la necesidad de canalizar y de elegir uno de estos fluidos se debe a que su animal viene deshidratado y se debe a que la deshidratación corre riesgos hacia el paciente, corre una serie de riesgos, entre ellos y principalmente los riesgos renales. Una baja perfusión puede llevar no necesariamente a una falla renal, pero sí a una injuria renal que puede hacer que incluso se eleve la creatinina a niveles de 2, a niveles de 1.8 en perros, a niveles de 2.5 en gatos y que definitivamente si no se corrige a tiempo, sí vamos a tener la muerte de nefronas y una falla renal franca. Así que aquí vamos a colocar una nueva pregunta para ustedes y ante ese paciente que viene solamente con vómitos, pensemos en solamente los vómitos, 7 episodios de vómito. ¿Cuál les gusta más de estos? ¿El Ringer lactato, la solución salina al 0.9% o la dextrosa al 5%? Que bueno, aquí necesito que todos participen. ¿Cuál se elige? ¿El lactato, la dextrosa? ¿Cuál les gusta más? Todo el mundo está votando por lactato. Les voy a colocar acá mientras tanto. Y es lactato. Por allá uno que otro dijo cloruro. Lactato. Están solicitando acceso. Vamos a dar unos segunditos. Puedes explicar cómo participar. Por acá nos están preguntando, nos dicen que sí, alguien nos dice lactato, gracias. Cloruro de sodio, bueno, miren que acá hay algo sumamente importante que con el paso de los años también hemos venido aprendiendo, porque antes hablábamos de que la solución salina, el cloruro de sodio en los pacientes con vómito,
eran los que idealmente se manejaba, porque es cloro y sodio, y que estoy perdiendo con el vómito, cloruro de básicamente el ácido clorhídrico, que es cloro. Y resulta que algo que ahora debemos tener en cuenta, ojalá tengamos como en nuestro caso la posibilidad de medición de electrolitos, pero cuando no se tiene la posibilidad de medir electrolitos, siempre y prácticamente siempre el líquido ideal en pacientes tanto con vómito como con diarrea, y acá vamos a tumbar varios paradigmas, es el lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque el lactato de Ringer osmolarmente está mucho más parecido al plasma, mientras que el cloruro de sodio es una sustancia o un líquido que osmolarmente es mucho más alto que el plasma en milimoles de sodio y en milimoles de cloro. Y eso en español, ¿qué quiere decir? Que definitivamente si yo quiero rehidratar más fácilmente a un paciente y que esos electrolitos viajen desde el compartimiento extracelular al compartimiento intracelular, vamos a tener que utilizar una solución que sea igual, equivalente al plasma, que se llama lactato de Ringer. Pero adicionalmente, si tengo un animal muy deshidratado, recuerden que el cloruro de sodio, cuando yo ya tengo un paciente con posibilidad de una acidosis metabólica, voy a tener muchas veces acidosis hiperclorémicas. ¿Qué pasa si le doy cloruro de sodio intravenoso? Voy a complicar esa acidosis hiperclorémica. Vuelve y juega. En estos casos, el líquido ideal es el lactato de Ringer. Y enseñábamos en otra charla, y el hígado, también hemos aprendido a no tener miedo. Cuando el hígado está fallando, hay dos componentes principales que sí me deben hacer pensar en soluciones diferentes. Hay soluciones como las soluciones multielectrolitos, que en vez de tener lactato tienen acetato, que no se metaboliza en hígado, y que ahí las tenemos presentes para cuando tenemos un animal con una enfermedad hepática grave. Pero si el animal aún tiene signos de que el hígado está funcionando bien, definitivamente quédense con el lactato de Ringer. Este es un ejercicio que simplemente lo colocamos acá a manera de volumen de administración. Existen diferentes fórmulas. Yo creo que si hacemos una encuesta entre 10 médicos veterinarios, los 10 aplicamos la hidratación de manera diferente, pero estoy seguro que los 10 llegamos prácticamente al mismo resultado, y es tomar un volumen de reposición, que es el peso, por el porcentaje de deshidratación. Por eso es tan importante valorar al paciente clínicamente, y por 10. Y eso me da un volumen a reponer en 24 horas. Y adicionalmente un mantenimiento en el que aquí tenemos diferentes criterios a veces. Algunos decimos si son cachorros, y es correcto, 60 mililitros por kilogramo en 24 horas. Si son animales adultos, 40 mililitros por kilo en 24 horas. Y se suman, y de esa manera sacamos los requerimientos en 24, dividimos por 24 y tenemos los requerimientos por hora. Es decir, podemos hacer fácilmente estos cálculos para saber, y mediante las venoclisis, cómo actuar en cuanto a velocidad de administración de líquidos. Y mientras tenemos a nuestro paciente en hidratación, fíjense entonces, primera medida terapéutica y única que hemos hecho hasta ahora, hidratar. Y empezamos a ver los resultados del laboratorio. Yo le digo con mucho cariño a mis colegas, quienes no tienen de pronto la posibilidad de tener un resultado de laboratorio rápido, que por favor remitan. Esos pacientes no se pueden quedar o enviar a la casa mientras mañana tenemos los resultados del laboratorio, o en 6, 8 horas. No, hay que tener los resultados del laboratorio en cuestión de 20, 30 minutos para poder tomar decisiones correctas dentro de lo que precisamente nos exige la ley de ética. Así que si no tienes la posibilidad de los laboratorios, definitivamente, créanme, es mucho mejor remitir. En un paciente que nos llegó con vómito y diarrea, y cachorro de 6 meses, labrador, posibilidad de todas las posibilidades de discreciones alimentarias, nos llegaron estos resultados. La elevación de la LT, la elevación del BUN, de la urea, de la creatinina. ¿Qué es lo primero que uno piensa con este paciente?
deshidratación. El BUN y la urea, si se elevan mientras que la creatinina esté normal, podemos pensar en una deshidratación. La ALT, por favor, no es un analito específico del hígado. También tiene una serie de elevaciones cuando tenemos traumas musculares, cuando tenemos enfermedades metabólicas, cuando tenemos ciertos procesos inflamatorios. Así que no se debe hablar de ALT, de siempre que tengamos una ALT elevada, de una hepatopatía, de un daño hepático. Pero toca investigarlo. Y es muy bonito trabajar con estos analitos porque a medida que uno hace controles, este paciente con una buena hidratación intravenosa 24, 48 horas después, si se estaba manejando adecuadamente el tratamiento, la ALT tiende a bajar y eso es un indicador de que estamos haciendo una buena terapéutica. Pero miren en ese cachorro que pensábamos solamente en una indiscreción alimentaria, ya con el cuadro hemático, y por eso los dos exámenes son tan complementarios. Por eso es que medir solamente ALT y creatinina, como a veces nos sucede que podemos decir, no, es que pidamos el examen más barato. No, hay que pensar en glucemia, hay que medir relaciones albúmina-globulina, hay que ser mucho más estrictos en lo que hacemos. Miren en este paciente cómo encontramos una leucocitosis ya importante, con una neutrofilia y una monocitosis, y resulta que el animalito unas horas después comenzó a presentar un sangrado en la materia fecal. Era de 8 meses, perdón, un mestizo de 8 meses de edad, que lo encontraron en la calle hace 3 días, y entonces lo primero que dijeron los propietarios es que ya leímos en Google y doctor Google nos dijo que vómito y diarrea con sangre era que parvovirosis. Doctor, hágale el examen de parvovirosis. Enseñanza, doctores. Díganle que sí, claro que sí, porque está dentro de los diagnósticos diferenciales. Se vale escuchar a la gente. Paciente absolutamente deshidratado, claro, un 8% de deshidratación, 9% ya venía decaído. Pero cuando dentro de los diagnósticos diferenciales consideramos la posibilidad de una prueba rápida, nos encontramos un negativo. Podemos tener errores en estos procedimientos de pruebas rápidas, hablando de falsos negativos, sí. Pero resulta que este es un paciente al que le hicimos un PCR de hemoparásitos y nos salió positivo a Ehrlichia y anaplasma al mismo tiempo. Entonces, fíjese cómo esa leucocitosis nos orientó junto con ese sangrado a que algo más estaba sucediendo. Este era un paciente con un problema de hemotrópicos y era una situación bastante compleja. Lo tuvimos canalizado, lo estuvimos hidratando con lactato de Ringer, y comenzamos a manejar fármacos. Siempre enseñamos este concepto que existe en el campo de la cirugía. Mi esposa es una cirujana maravillosa y en el campo de la cirugía se habla de la pausa quirúrgica. Pues en el campo de la terapéutica, del tratamiento de los animales, también debemos hacerlo. Realmente es el paciente correcto, porque si ustedes definitivamente tienen un pastor collie al que le quieren manejar no solamente una ivermectina, sino otros fármacos, un ejemplo es un metronidazol. Ojo, no estoy diciendo que el metronidazol esté contraindicado en collies, pero podría llegar a generar efectos neurológicos. Así que hay que evaluar eso, si es la raza en la que puedo administrar este medicamento, si es la indicación adecuada, es decir, voy por buen camino con mi diagnóstico, la vía de administración es la recomendada, la dosis, estoy teniendo acaso en cuenta las contraindicaciones. Y por eso, mis queridos doctores, tenemos que con enorme frecuencia vivir educando a la gente de la necesidad de una química sanguínea y un cuadro hemático en un paciente. Y hablo también de cachorros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado cachorros con injurias renales en los que de pronto el clínico dice, no es necesario la química sanguínea, y resulta que era necesaria? Así que nosotros tenemos siempre a la mano este libro, el Manual de Farmacología Veterinaria de Plomes. El pobre libro ya está todo arrugado en las hojas, pero es el libro que el doctor Laureano Rodríguez, aquí presente, nos enseñó a manejar durante muchos años, al comienzo de nuestra carrera, hace 25 años, y nos enseñaba cómo
siempre debe ser nuestro texto de consulta, no solo para ver la dosis, sino para ver todo esto que ustedes están viendo y de lo que ya vamos a ir hablando un poquito más. Cuándo no utilizarlo, cuáles son los medicamentos que interactúan de manera negativa o positiva con otros y que se podrían utilizar o no. Siempre hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas, siempre hay que tener en cuenta las contraindicaciones y no solamente buscar la dosis y la indicación y aplicar el medicamento. Esto es absolutamente vital para poder trabajar de manera correcta. Cuando llega ese animalito entonces con vómito, hablando de perros y gatos, entonces ya viene la decisión terapéutica de si vamos a utilizar los antieméticos, los inhibidores de dopamina, los inhibidores de histamina y de diferentes mecanismos de acción. Decía yo hace un momento que la metoclopramida dejamos de utilizarla hace muchos años. ¿Por qué? Porque la metoclopramida puede cruzar la barrera hematoencefálica, puede causar efectos de sedación y sobre todo efectos extrapiramidales. Esos efectos extrapiramidales son neurológicos y son efectos en los que los animales incluso pueden llegar a convulsionar. Entonces, por un lado la dejamos de utilizar por esa situación, porque nos llegó a suceder una vez, pero por otro lado, porque acuérdense que la metoclopramida es un procinético y eso ocurre al ser un agonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina, de la serotonina. Al ser un procinético y recibir un paciente con vómito, la primerísima indicación es lactato de Ringer intravenoso y jamás aplicaríamos una metoclopramida porque, y si nuestro paciente tiene una obstrucción, causaríamos una ruptura intestinal. Podemos utilizar otro que con mucha frecuencia se puede emplear, el ondansetrón. El ondansetrón es un antagonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina. Son receptores que van a participar en la fisiopatología de la zona quimiorreceptora que está ahí debajo del hipotálamo, de esa zona que llamamos gatillo, que cuando recibe el estímulo de receptores de dopamina y de serotonina, se activa y produce el reflejo de la emesis, del vómito. Así que este ondansetrón es un fármaco muy efectivo para inhibir la recaptación de esos receptores de serotonina y parar o detener el proceso de emesis. Lo utilizamos con muchísima frecuencia en los pacientes que llegan y contienen bastantes episodios de vómito. La literatura también menciona que en náuseas y vómitos debidos a quimioterapia, y cuando hablamos de quimioterapia hay que hacer la diferencia entre quimioterapia contra enfermedades específicamente neoplásicas, porque hay otras quimioterapias, pues es un fármaco que tiene una muy buena acción. Y hay otros, a nosotros nos han llegado personas, yo le administro el dimenhidrinato, el Dramamine, el medicamento para la cinetosis, para el mareo, a mi perro cada vez que lo voy a llevar de viaje. Podría ser, claro, con exámenes de laboratorio, asegurarnos que todo está bien. Sin embargo, hay que explicarle a la gente que hay unos efectos adversos de sedación principalmente en estos pacientes. En Colombia todavía no hay citrato de maropitán oral, sino solamente citrato de maropitán inyectable, pero en Estados Unidos funciona muy bien como un anticinetóxico. Y hay otros productos que en alguna época, fíjense ustedes lo curioso, se manejaron contra el vómito. La acepromacina. ¿Qué es la acepromacina? Un tranquilizante. ¿Se debe manejar en vómito? Definitivamente no. Pero lo increíble es que llegó a utilizarse en una época, lo quiero traer aquí como una anécdota, porque es hipotensora, porque produce hipotermia, porque es un tranquilizante que definitivamente no se puede utilizar. Hay clínicos y conocimos, sobre todo en México, profesionales que usaban procinéticos como el acisaprida principalmente. Sí, se podrían utilizar, ojo, no como antieméticos, sino principalmente cuando ya hay problemas y alteraciones en el vaciamiento gástrico que pueden llevar a procesos de vómito, pero fíjense que son muy específicos, es decir, estos no son antieméticos. Y el antiemético que utilizamos con mayor frecuencia tal vez hoy en día es el maropitán de Zoetis,
que lo tenemos aquí en Colombia hace muchos años y en Latinoamérica, y que es un antagonista de los receptores NK1, y eso lo que hace es bloquear algo en la zona quimiorreceptora que se llama la sustancia P. Ese citrato de maropitán tiene un metabolismo hepático. ¿Se puede utilizar en pacientes con hepatopatías? Sí, pero es mejor ajustar la dosis. ¿Se puede utilizar en pacientes con enfermedades renales? Definitivamente sí. De hecho, es el fármaco que se utiliza en falla renal en pacientes que tienen vómitos incoercibles, vómitos que no están siendo controlados con nada más. Y definitivamente hay que tener precaución en enfermedad cardíaca. Aquí hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que bueno, la voy a responder de una vez para ir a una pregunta. El citrato de maropitán es un analgésico. Antes se utilizaba solamente por vía subcutánea, se puede utilizar diluido por vía intravenosa y definitivamente funciona bien. Es un analgésico visceral importante. Se utiliza en muchas causas de vómito, puede tener efectos secundarios, pero definitivamente es un fármaco con muy buenos efectos. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes utilizan, y me voy a pasar al tema de los AINES, cuando se tienen pacientes con procesos de gastroenteritis, cuando esos animales que están con dolor abdominal, ustedes, y aquí ya estamos activando la siguiente parte de la encuesta, ¿ustedes usan o no usan AINES en esos pacientes? Me gustaría conocer sus respuestas. Meloxicam, por acá dicen que no, alguien dijo a veces. Es curioso y qué bueno que la gran mayoría de ustedes está diciendo que no. Y ya vamos a ver la razón de por qué efectivamente los AINES, en mi opinión profesional, no son lo ideal cuando tenemos pacientes con gastroenteritis con dolores abdominales. Ya lo vamos a evaluar. ¿Qué criterios tenemos que tener para la selección de antieméticos? Ahorita nos vamos para los AINES, pero por eso era tan necesario hablar de la analgesia, porque el citrato de maropitán es un buen analgésico. A veces también utilizamos dipirona y nos funciona bien. ¿Qué criterios tenemos que emplear para la selección de antieméticos? En perros con procesos de cinetosis, entonces miren ustedes el maropitán, lo que les decía, principalmente oral. Pero nosotros prácticamente no prescribimos para el mareo este tipo de fármacos, sino que utilizamos antieméticos es con esos animalitos que llegan con vómitos por gastroenteritis o por diferentes causas. Cuando se tienen procesos de gastroenteritis, los antagonistas de la dopamina, como la metoclopramida, decía hace un momento que ya no se utilizan. Los antagonistas de la serotonina, como el ondansetrol, se utilizan, y los inhibidores de la neuroquinina 1, como el maropitán. Lo mismo en la quimioterapia, se utiliza los inhibidores de la serotonina, ondansetron y el maropitán. Y ojo con esto, que era lo que mencionaba en falla renal. Pacientes con síndrome urémico, hay que utilizar principalmente y mucho más que inhibidores de la dopamina, el citrato de maropitán. Así que utilizar una farmacología, una terapéutica, emplear medicamentos, bienvenido, pero si lo entendemos realmente qué es lo que estamos haciendo. Y aquí muchos de nosotros tenemos que comprender que existen unos inhibidores de la secreción ácida, hay una discusión en decir, sí son protectores de mucosa. No nos vamos a quedar en esa discusión. Lo importante es entender las diferencias, las indicaciones, cuando tenemos que utilizarlos, cuando no tenemos que utilizarlos. Tenemos algunos como los bloqueadores de bomba de protones, los bloqueadores H2, los protectores de mucosa gástrica. Y aquí en la célula parietal gástrica hay que recordar que es donde empieza todo el proceso a partir de gastrina y a partir de histamina. Así que cuando utilizamos un bloqueador H2 como la ranitidina, que era la que principalmente se utilizaba, la famotidina, nisatidina, simetidina, esas lo que van a hacer es inhibir esa histamina, inhibir la producción en la célula parietal,
de la producción de anhidrasa carbónica y una serie de mecanismos que van a llevar a esto, a la producción de hidrogeniones, que son los H's, que se mezclan con el cloro y forman el ácido clorhídrico. Y el mecanismo por el cual los inhibidores de la bomba de protones trabajan en esa célula parietal son aquellos en los que producen inhibición de eso, de hidrogeniones, de protones. ¿Cuáles son los protones en este caso? Los hidrógenos positivos. Así que utilizar estos fármacos es actuar directamente sobre esa célula parietal. Estamos hablando específicamente cuando hablamos de la histamina, de los receptores H2, cimetidina, ranitidina, famotidina. Esa cimetidina, sin embargo, nosotros prácticamente no la utilizamos porque para lograr que inhiba adecuadamente la producción de histamina en la célula parietal, requiere, como dice ahí en el tercer renglón, de una administración frecuente. Así que nosotros prácticamente no la utilizamos. La ranitidina la utilizábamos con mucha frecuencia y nos gustaba mucho y se recomendaba incluso en pacientes para megacolon, pero en felinos, pero dejó de utilizarse y dejó de producirse, todavía se consigue con alguna frecuencia porque en seres humanos se logró establecer una carcinogénesis. Y ahí hay un debate importante, porque esa carcinogénesis es tiempo dependiente y requiere tratamientos muy prolongados, así que hay quienes defienden todavía el uso de ranitidina y es posible que la defensa de ese uso de ranitidina esté dentro del marco ético de la utilización de fármacos. Algo importante para tener en cuenta con esos inhibidores de bomba de protones es que se tienen que administrar en ayunas, porque muchas veces los administran junto con los propietarios, los dan junto con el antibiótico, los dan junto con los otros medicamentos y definitivamente no van a ejercer su efecto. Requieren un ayuno, su máximo efecto es sobre los 4 días, la inhibición de esa célula parietal de la producción de ácido clorhídrico es hasta por 24 horas y hay que enseñar a los propietarios a que las cápsulas en general de cualquier fármaco no se deben abrir. Algo tan sencillo como eso, muchas veces la gente no lo sabe y administra la cápsula abriéndola y esos gránulos que se encuentran ahí administrándolos con el medicamento. Es como la recomendación tan importante que debemos darle a la gente, por ejemplo, cuando administramos doxiciclina. Asegúrese de que la doxiciclina llegue al estómago. Y eso involucra incluso dar agua después de la doxiciclina o dar incluso alimento después de la doxiciclina. ¿Por qué? Porque es un fármaco que puede llegar a producir esofagitis y hay pacientes que llegan a quedar con lesiones esofágicas posteriores a la administración de doxiciclina. Así que miren ustedes todas las posibilidades que uno tiene como protectores, como antisecretores gástricos, pero aquí es donde quiero dejar mi recomendación. Y sigo con el paciente que nos llegó con vómito. Ese paciente que teníamos con fluidoterapia intravenosa es un paciente al que simplemente le estamos administrando mientras encontramos el diagnóstico omeprazol. Es decir, yo estoy dando aquí mi actuar médico de cada día. El día de ayer teníamos una paciente Golden Retriever de 2 años de edad que nos llegó con 9 vómitos. ¿Y cuál fue el tratamiento? Fluidoterapia intravenosa y omeprazol. Y la tuvimos alrededor de 8 horas medicación. Obviamente vimos sus exámenes de laboratorio, todo estaba muy bien. Obviamente antes de los exámenes de laboratorio una muy buena anamnesis nos hizo entender que esa paciente venía de una serie de cambios de alimentación y que podíamos estar ante una indiscreción alimentaria. La palpación abdominal, no había dolor, no había absolutamente nada. 6, 8 horas de tratamiento con terapia de líquidos y se fue a su casa. Hay algo muy importante. Esa paciente se fue a su casa, todo por escrito se explicó que si quedaba que había la posibilidad de diagnósticos adicionales, porque es que acuérdense, doctores, que uno en 6, 8 horas muchas veces no diagnostica a un paciente. Esa paciente no ha regresado y le hemos hecho un seguimiento adecuado y nos hemos dado cuenta que está bien.
pero ¿qué posibilidades hay de que esa perra siga vomitando en la noche? Claro que puede vomitar. Y si nosotros no nos adelantamos a decirle al propietario que, ojo, que aquí en la clínica no nos vomitó, que la vamos a enviar a la casa y en la mayoría de ocasiones se queda en la clínica 24 horas bajo observación. Pero esta era una paciente que se enloquecía dentro de la jaula, bueno, etcétera. Decidimos enviarla a su casa. Simplemente, repito, omeprazol y terapia de líquidos y una dieta gastrointestinal. Pero como tenemos otros 350 posibles diagnósticos, pues nos pusimos a buscar. Fácilmente uno descarta 300 diagnósticos por la edad y nos quedamos cada vez con menos diagnósticos posibles. Veo con mucha frecuencia y está bien que como profesionales, y yo lo hago, solicito una ecografía, las placas radiográficas son complementarias, pero en esta paciente no fue necesario. ¿Por qué? Porque no había ningún dolor abdominal, todo estaba absolutamente normal, incluso en los exámenes, al examen físico, y todo nos indicaba que era esa indiscreción alimentaria. Pero echen mano de las otras pruebas diagnósticas cuando sean necesarios, porque una ecografía, porque una radiografía nos ha revelado cientos de veces cosas que seguramente si ustedes no las indican, otro médico las va a indicar cuando el propietario se vaya para otro lado. Entonces, la mayoría de veces se necesitan pruebas complementarias. Y aquí en el penúltimo renglón vemos el sucralfato. Ahorita vamos a hablar un poquito de él porque yo tengo preocupación sobre el uso del sucralfato. Mencionábamos entonces lo de los AINES. ¿Ya hicimos la encuesta de los AINES? Sí, ya la hicimos, ¿cierto? Ustedes decían que prácticamente no, creo que fueron la mayoría que decían que no usan antiinflamatorios no esteroidales. Aquí hay un primer mensaje que es sumamente importante. Ojo, recuerden, doctores, que el empleo de corticoides y de AINES en un mismo paciente significa una interacción medicamentosa potencialmente mortal, que puede llegar a producir ulcerogénesis, que puede llegar a producir falla renal. ¿Por qué? Por inhibición de la COX-1. Acuérdense de que la COX-1 son esas ciclooxigenasas que protegen, citoprotectoras, que protegen tanto al estómago como a los riñones de la acción de muchas otras sustancias. Entonces hay que mantener cuidada esa COX-1. Nosotros, ¿qué es lo que queremos inhibir? Queremos inhibir a la COX-2. Lo que nos sucede con este tipo de sustancias en su gran mayoría es que van a inhibir a las dos. Entonces, claro, si yo actúo responsablemente, definitivamente en un paciente con gastroenteritis, actuar responsablemente es manejar el dolor de otra manera. Ejemplo, citrato de maropitán. Pero si yo quiero en otro paciente que tiene un problema osteoarticular, muscular, un dolor y requiero del uso de estos fármacos, jamás de los jamases debo utilizar esta interacción farmacológica porque se van a potenciar también sus efectos adversos, la ulcerogénesis, la falla renal. Entonces, eso simplemente es a manera de dato curioso porque puede llegar a ocurrir, pero el mensaje es, en mi opinión, la analgesia es sumamente importante. Repito que utilizo o dipirona o utilizo citrato de maropitán y con eso es suficiente. Si mi paciente ya tiene un dolor muy severo, la posición de rezo, ya estamos hablando de una pancreatitis, de un cuerpo extraño, maropitán, dipirona, pero definitivamente no utilizo AINES prácticamente nunca. Los opiáceos es algo que también hemos dejado de utilizar con mucha frecuencia porque prácticamente ya no utilizamos opiáceos porque producen depresiones respiratorias importantes. Nosotros en esa paciente de ayer, mientras la teníamos canalizada, adicionalmente al omeprazol utilizamos bioreguladores. Antes yo no creía en esto, pero qué enorme frecuencia con que ahora los utilizamos porque hemos visto una respuesta clínica bastante importante. Traumel a nivel de lo que son procesos inflamatorios, el flamocin de lo que es la citoprotección de la mucosa, el Nuxel en relación con lo que es el tránsito gastrointestinal. No es un procinético, entonces actúa de manera muy responsable el clínico que utiliza un Nuxel en un paciente incluso
incluso en el que hay sospecha de un cuerpo extraño. Y ojo, doctores, porque vemos con mucha frecuencia el diagnóstico que le decimos a las personas es que hay una gastritis. Sí, hay una gastritis, pero ¿cuál es la causa? Por favor, cuando ustedes tengan pacientes con gastritis repetitivas, úlceras, claro, está indicada la endoscopía. Y definitivamente decir a un propietario es que hay gastritis, repito que muchas veces no es encontrar la causa. ¿Puede haber gastritis primarias? Sí, como en el caso del empleo de los AINES más corticoides, pero el 99% de las gastritis son gastritis secundarias. Existen las gastritis por Helicobacter pylori, claro, y son primarias, pero repito que la gran mayoría son secundarias. Y aquí, en aquellas en las que ya se presenta ulceración de la mucosa, es cuando vamos a tener indicado el sucralfato. Es la única indicación cuando tenemos ese ambiente ácido en la que la carga negativa del sulfato viene y agarra todo forma un tapiz, es como una leche que forma un tapiz, pero en la mucosa que está ulcerada. Yo menciono esto con mucha frecuencia en mis charlas porque me preocupa la enorme frecuencia con la que los clínicos prescriben sucralfato en un paciente que tiene vómito y que definitivamente no tiene signos de ulceración, no tiene hematemesis. El sucralfato se utiliza cuando hay solamente hematemesis, cuando se ha controlado el vómito, de lo contrario el sucralfato se convierte en una sustancia que puede llegar a inhibir la absorción de muchos otros fármacos, así que no debe ser utilizado salvo que cuando hay úlceras gástricas. Cuando hay úlceras intestinales, tenemos el subsalicilato de bismuto. Funciona como un protector, como un suavizante, llamémoslo así, de la mucosa intestinal, pero aparte tiene una actividad antibacterial interesante. Es un principio activo importante para utilizar en aquellos pacientes en los que tenemos controlado el vómito, tenemos la posibilidad de la vía oral, y en los que tenemos ciertas diarreas que son sobre todo secretoras ante ciertas enfermedades infecciosas, puede llegar a ser utilizado, pero en diarreas inflamatorias, en diarreas osmóticas, como lo veíamos hace un momento, no tiene ningún empleo, ninguna posibilidad de indicación, no sirve para nada. Y anteriormente se manejaba el caolín pectina, definitivamente es un fármaco que ya no se debe utilizar. Con muchos clínicos, con frecuencia ante los vómitos, también utilizan la neutralización del pH gástrico. Se puede, hay ciertos pacientes que responden bien al uso, por ejemplo, de las simeticonas, sobre todo para disminuir los gases, o al hidróxido de aluminio, o al hidróxido de magnesio. Sin embargo, en mi opinión, la acción es muy transitoria y tiene un efecto de rebote, es decir, rápidamente necesita otra vez la administración, entonces vuelve y juega. Cuando tenemos estos pacientes en los que debemos, y es nuestra responsabilidad, buscar la causa de la gastritis, en mi opinión es mejor el esomeprazol, el omeprazol. ¿Con qué enorme frecuencia vemos que la alimentación y la ansiedad y el estrés que a veces producen muchos propietarios son los causantes de esas gastritis? Así que tratar una úlcera gástrica definitivamente, repito, que tiene, ahí sí se maneja el sucralfato o los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol que acabamos de mencionar, la metoclopramida en estos casos sí funciona, pero en infusión en estos pacientes cuando no paran de vomitar, pero repito que nuestra elección es el maropitán. Pero aquí es en donde la alimentación juega un papel crucial. En los pacientes con signos gastroentéricos, hace 30 años hablábamos de que había que retirar la alimentación por 24 a 36 horas. Hoy en día sabemos que la vía oral debe ser iniciada lo antes posible, y en un congreso muy chévere de gastroenterología en el que estábamos hace 15 días nos enseñaban, porque la pregunta era ¿y qué es lo antes posible? 2 horas, 6 horas, 8 horas, y la respuesta me encantó: lo antes posible. Es decir, hay que iniciar con esta alimentación porque recuerden que la vida del enterocito depende de la alimentación, así que hay que iniciar la vía oral lo antes posible. Le administramos
administraron una pequeña cantidad de este alimento gastrointestinal, que es el que nosotros utilizamos de Royal Canin, y el paciente siguió vomitando. No, pues toca esperar y toca seguir buscando la causa y seguir hidratando. Hay diferentes posibilidades, el low fat en el caso que es el que utilizamos en pacientes con pancreatitis, el gastrointestinal en todo el resto de enteropatías, pero también existe el alto en fibra, que nos ayuda mucho, sobre todo en esas diarreas. Acuérdense que la fibra tiene un mecanismo de acción maravilloso sobre esos pacientes que no paran de tener heces blandas. La fibra anteriormente se creía que iba a producir más diarrea. No, la fibra utiliza en el intestino grueso o potencia en el intestino grueso esa principal función que tiene, que es absorber agua. Ayuda a absorber agua. Así que esas diarreas, esas heces pastosas responden muy bien a alimentos altos en fibra o a medicaciones con fibra. En cuanto al Helicobacter, claro, se diagnostica principalmente es por biopsia, y hay unas combinaciones que pueden ser diferentes antibióticos, amoxicilina, claritromicina. Nosotros hemos utilizado sobre todo amoxicilina, metronidazol, y funcionan muy bien como combinaciones antibióticas. Pero aquí hay un tema muy interesante, y esto es motivo de otra charla muy diferente y mucho más amplia, en la que viene la pregunta del millón, y les voy a dejar la respuesta, pero esta queda de tarea porque es largo de explicar. ¿Se deben utilizar antibióticos siempre ante enteropatías, ante gastroenteritis, es decir, ante signos de sistema gastrointestinal? Y la respuesta anteriormente, que sobre todo dábamos, era sí en la gran mayoría de las veces, porque tenemos salmonela, tenemos E. coli, tenemos procesos de disbiosis, pero nos ha tocado ir aprendiendo, y estas son las últimas guías de 2024, recién saliditas del horno, que hablan de cuándo utilizar, hablando de diarreas agudas en perros, cuándo sí y cuándo no. Los dejo que le tomen una foto. Cuándo sí y cuándo no utilizar en diarreas el uso de antibióticos, e incluso cuáles sí utilizar. Esto para nosotros ha sido un cambio de paradigma, sí, romper un paradigma, porque definitivamente yo era de los que decía, sí, omeprazol en el paciente que viene con diarrea hemorrágica, y hemos descubierto que muchas enteropatías responsivas a alimentos simplemente, y como admiro a mis doctoras de nuestra clínica veterinaria Novavet, porque son las que nos han enseñado a que, espérese, antes de usar el antibiótico, hidratemos, manejemos la situación mientras vamos buscando las causas, y mientras la anamnesis y los exámenes complementarios nos dicen qué tiene nuestro paciente. Muchas veces, claro, tenemos situaciones de disbiosis en las que se potencian, me refiero a que se encuentran con mayor facilidad este tipo de parásitos. Y aquí ya para terminar, quiero dejar también un mensaje muy importante. No subestimemos la presencia de parásitos, porque muchas veces hacemos copros y decimos, no hay nada, está limpio, y resulta que sí. Muchas veces los médicos veterinarios no estamos tan capacitados para hacer las flotaciones bien hechas, no tenemos los equipos, y resulta que muchas veces están presentes. No subestimemos los parásitos, pero también cuando nos encontremos los parásitos, ojo, porque muchas veces no son el diagnóstico primario. Yo he visto materias fecales en las que encontramos una población parasitaria impresionante, y resulta que mi paciente tenía una pancreatitis. Entonces, no son el diagnóstico solamente único que muchas veces nos encontramos. Claro, en un cachorro lo más seguro es que un parasitismo puede ocurrir y generar una gastroenteritis, pero en un animal adulto generalmente no son lo que principalmente está motivando las causas. Y dos mensajes rápidamente, o ya vamos a terminar, y es jamás hacer consulta telefónica. La gente nos pide en términos, en esta terminología coloquial, un purgante. Nosotros ni siquiera una desparasitación la hacemos a ciegas. Valoramos a ese paciente respetuosamente. Admiro a los que hacen teleconsulta, yo no la hago. Nosotros valoramos a ese paciente, hacemos la anamnesis, un examen físico, y si es necesario, rehidratamos, como lo acabo de mencionar. ¿Cuántos profesionales les he escuchado decir, es un simple parasitismo?
A nosotros se nos han muerto perros por giardia, porque la giardia es mortal, porque la deshidratación es mortal, porque se sabe que un cachorro puede perder el 20% de su peso corporal en cuestión de un día y definitivamente es por eso tan importante que estos pacientes se manejan con rehidratación únicamente intravenosa. Así que las diarreas pueden llegar a requerir el manejo intravenoso incluso si no hay vómito. Si es un paciente adulto, una diarrea se podría manejar en casa mientras vamos buscando las causas, pero el vómito jamás. Yo le quiero agradecer a todos ustedes, a Silveragro, a Royal, a nuestra clínica veterinaria Novavet, a Helvet. Le quiero agradecer al doctor Laureano Rodríguez y a lo que viene para ustedes profesionales acá en Colombia y en otros países, que será un evento único que vamos a tener en Latinoamérica en marzo del próximo año en Bogotá y para el que vamos a hacer una transmisión en streaming. Vamos a hacer un día completo en el que hablaremos de la toma de decisiones farmacológicas ante consultas prioritarias caninas y felinas. ¿Cuántas veces necesitamos resolver esa duda? Llegó convulsionando, ¿qué hacemos mientras encontramos el diagnóstico? Llegó con un prurito exacerbado, ¿qué hacemos mientras encontramos el diagnóstico? Porque la respuesta ante la pregunta de si se pueden utilizar fármacos mientras encontramos el diagnóstico es claro que sí. Para eso existen los fármacos y los tratamientos sintomáticos son posibles mientras se hagan responsablemente. Así que por eso es que vamos a hacer este seminario en el que al final vamos a tener una gran sorpresa. Nosotros en el mes de enero vamos a estar abriendo toda la convocatoria. Definitivamente va a ser un evento en el que esperamos contar con todos los profesionales que más podamos. Les quiero dar las gracias de todo corazón. Quedan abiertos los micrófonos para las preguntas. 1:30. Si hay preguntas, son bienvenidas, por favor. Tenemos una pregunta en el chat de Laura Gómez. Gracias. Voy a leer las preguntas acá en el chat. He tenido pacientes, gracias, qué rico que participen, principalmente gatos, cuando se da terapia con antibiótico oral, causa vómito, reflujo. En este caso es mejor usar el esomeprazol que el sucralfato. ¿Y a qué dosis se puede manejar el esomeprazol? Específicamente, Laura, ¿de qué antibiótico estamos hablando? Te damos ahí un momento para responder. Y ya estamos con ustedes los que están levantando la mano. Laura, ¿de qué antibiótico estamos hablando? De metronidazol. Mira que ahí es importante tener en cuenta una cosa. Si el paciente vomita, hay que evaluar si es por el metronidazol o si definitivamente es mejor canalizarlo. Y eso, mira, nosotros cada vez que prescribimos medicamentos y enviamos un paciente a casa, siempre le colocamos, y esto llévenselo como algo importantísimo, siempre le colocamos ahí en la receta, en la fórmula, que en caso de vómito, diarrea, en caso de inapetencia, decaimiento, debe regresar a la clínica, porque imagínate, causa un vómito, produce un vómito, y si viene otro y otro, ya el paciente comienza a deshidratarse y es peligroso. Así que si definitivamente tuvieras que utilizar un medicamento, sería pues posible de pronto el esomeprazol, pero hay que considerar esa posibilidad de que si el animal sigue vomitando definitivamente, pues hay que interrumpir el fármaco y hay que canalizar a ese paciente. Ahora, algo curioso, el metronidazol en gatos es muy raro que nosotros lo utilicemos. Claro, si tienes una yardiasis, por ejemplo, es mejor utilizar el fenbendazol. Y en el manual de farmacología veterinaria, me tocaría revisarlo, para perros se maneja 5 días y es mucho más inocuo que el metronidazol, por ejemplo. Ante situaciones de disbiosis intestinales, hay que evaluar bien porque acuérdense que la cantidad de microorganismos que pueden producir diarreas en gatos son amplias y no todos son sensibles al metronidazol. Ya te contesto, José Luis. Wendy, te damos la palabra.
Buenas noches, Doc. Primero que Buenas todo, noches. muchas gracias por esta charla. Gracias a Tengo ustedes. una pequeñita pregunta. A veces hay pacientes que, digamos, lo que refiere el tutor es básicamente que tienen como reflujo, que tienen como un relamido constante, que pasan saliva como muy fuertemente. ¿Qué medicamento tú recomendarías de pronto en primera instancia para ese tipo de pacientes? La pregunta es buenísima y la hablábamos el otro día justamente en el Congreso. Y la respuesta es, hay que valorar qué está pasando con la alimentación y hay que evaluar qué está pasando con el estrés de ese paciente y del tutor, porque muchas gastritis se originan es a partir de procesos de estrés, de ansiedad, pero muchas gastritis, repito, lamentablemente, y es difícil a veces que la gente nos crea, pero hay que ser muy serios en esto. El estar cambiando de alimentos es muy difícil, es decir, provoca este tipo de situaciones. Mira, los tutores creen que el perro tiene que comer a la hora que ellos comen y no lo dejan ser perro, entonces por eso empiezan a darle que el pedacito de pollo, que otra cosa. Entonces, lo primero es corrección en la nutrición. Qué difícil es, porque la corrección en la nutrición muchísimas veces implica, en mi caso, la formulación de alimentos de prescripción, alimentos gastrointestinales, y en el caso a veces de alimentos hipoalergénicos que la gente decide no comprar. Yo pienso que el 90% de mis pacientes sí lo compran, otros dicen, bueno, yo no le voy a dar un concentrado porque el concentrado da cáncer, por favor, médicos veterinarios, no podemos hacer asegurar eso porque es absolutamente falso y es una respuesta súper incorrecta. Ya en el caso de quien definitivamente considere, pues sí, se puede remitir a una persona que realmente sepa de nutrición. La doctora Lady González es la doctora nuestra que maneja todo el tema de nutrición y a quien le confiamos estos pacientes. Y si ya definitivamente tienes que medicar, el esomeprazol, terapias de un mes, en perros muy pequeños lo tenemos que mandar a hacer en farmacia magistral, Wendy. Muchas Listo, gracias. No muchísimas sé si gracias. a ti, no sé si había más gente con la mano levantada. Voy a leer la siguiente pregunta. Con un solo vómito, José Luis, gracias, al día o más de 2 vómitos, se debe sí o sí hospitalizarlo. La pregunta es muy buena. Miren que hablando de gatos, también lo consultábamos en el Congreso y decíamos, bueno, y al fin, ¿qué es lo normal que vomita un gato? Y la respuesta es que no es normal que vomite un gato. Ah, incluso los gatos que vomitan bolas de pelo, pues no es normal. Y eso hay que decírselo a la gente, no es normal. Porque, claro, puede ser el gato que vomita una bola de pelos por allá cada 3 o 4 meses, pero sí hay que valorar el paciente que tiene vómitos, un par de vómitos a la semana, un vómito a la semana, nunca va a ser normal. Eso hablando de vómitos crónicos. Y respecto a tu pregunta de si un vómito al día o más de 2 vómitos se debe sí o sí hospitalizar, ese perro que nos llega y que vomitó una sola vez para responderte es un paciente al que definitivamente pues hay que valorar, hay que hacer un muy buen examen físico, una anamnesis. Ah, solo ha vomitado una vez. Lo que pasa, José Luis, es que en mi experiencia prácticamente nunca nos llegan cuando han vomitado una vez, sino que los traen cuando ya llevan 3 o 4 vómitos. Si solamente uno podría dar posibilidades a que ese paciente se maneje bajo observación, incluso en casa, pero aclarando muy bien que no sabemos la causa y que si sigue vomitando, pues vamos a necesitar exámenes complementarios. Pero el paciente que me llegara solamente con un vómito es un paciente al que se le hace una muy buena anamnesis, muy buen examen físico y se le hace incluso exámenes de laboratorio porque a veces ahí se empiezan a encontrar cosas alteradas. José David Rodríguez y Emily, qué gusto verlos por acá, los conozco. Les mando un abrazo a todos. ¿Es correcto el uso de protectores gástricos al momento de enviar antibióticos a casa al sucral? Entonces, lo que yo te decía es el sucralfato. Y esa es la práctica que yo quiero enseñar aquí, que no se debe hacer. El sucralfato, lo que mencionaba, es para úlcera gástrica
y realmente sí deja una capa que puede llegar a durar varias horas y que después altera la absorción de fármacos, entonces es mejor no utilizarlo. Ah, ¿quieres un omeprazol? Mira que yo en esos casos también utilizo mucho el gastricumel y sobre todo lo hago con personas muy nerviosas, pero es que le va al vómito. Bueno, entonces utilicemos algo más suavecito como el gastricumel, pero si mi paciente sigue vomitando, ahí sí lo hospitalizo. Muchas gracias a los dos. El esomeprazol se maneja igual a 20 miligramos por perro, pero en perros más pequeños 10 miligramos. Y como no existe, por eso es que lo mandamos a Aleja a preparar en farmacia magistral. Pacientes pequeños, exacto. Algunas veces magistral, pero lo que les mencionaba, esos pacientes hay que atacarlos es desde el punto de vista, sobre todo, nutricional. Antes de manejar el esomeprazol, la nutrición es un factor clave, el uso de fibra es un factor clave y hay principios, hay productos farmacéuticos a base de fibra. El Secnidazol para yardiasis, César, gracias, qué gusto verte por acá. No lo usamos hace muchos años, lo utilizábamos, ya no. Ya ahora o el fenbendazol o incluso el metronidazol. Y Judy, también te mando un saludo muy especial. El contacto de algún nutricionista veterinario, doctora Lady González está por acá, para poder remitir al paciente. Tenemos el número, ¿me lo regalas? El de la doctora Lady González. Te voy a dar el de la clínica, porque definitivamente, y acá es importantísimo, 656-7023. Nosotros solamente atendemos por cita, únicamente, exclusivamente, y sí hay que pedir la cita con ella. No solamente son valoraciones nutricionales, es valoración de medicina interna, es decir, se valora al paciente pues en su totalidad. En el mes de enero, como les comentaba, estaremos hablando de esto, que será en marzo, que esperamos verlos ahí. Vamos a tener unas cosas bien bonitas y sobre todo al final la sorpresa que estamos preparando para todos, pero sobre todo lo que nos interesa es capacitar y seguir enseñando a nuestros colegas a poderles dar un granito de arena que deje una huella en su actuar profesional e incluso personal. Lauret, gracias. Un paciente que venía mensual por distensión abdominal. ¿Qué raza? Por ahí mínimo un brachiocefálico. Ya te doy la palabra, Eduardo. Cuéntanos la raza. Resultó que nos dimos cuenta era cada vez que le daban el Nexgar, ya le habían manejado el sucralfato. Danos un poquito más, pero sí, si lo que te estoy entendiendo es que al tiempo el sucralfato con el Nexgar, claro, se estaba manejando una hiperfermentación de ese paciente, sí, y muchas veces la gente es la que se encarga de administrar el sucralfato. Yo no estoy satanizando el sucralfato, pero yo creo que ustedes, los 44 que estuvieron acá, que ya se fueron varios, van a dejar de manejar sucralfato, se van a dar cuenta que el sucralfato es para úlcera gástrica. Y la pregunta es muy buena. Mira, Lauret, que nosotros, yo manejo muchísimo el Nexgar, muchísimo. Pero me gusta tener conocimiento de ese paciente, cómo está a nivel hepático renal, entonces me gusta hacerle exámenes de laboratorio. Tuvimos un cachorrito, no era un cachorro, un adulto Yorkie, al que sus dueños le dieron un Nexgar, no sabemos qué pasó, pero el animal nos llegó con una hepatopatía bastante impresionante, con ácidos biliares elevados. Ese es el típico paciente que le llega a uno con ALT elevada y que uno no tiene que ignorar esa ALT. Nunca ignoren una ALT elevada, pero hagan correlación clínico-patológica e investiguen qué más está pasando. La ALT, la AST, muchas veces hay que mirar bilirrubinas, ácidos biliares, urea, albúmina, glucemia. Hay muchos más indicadores que me hablan en los exámenes de laboratorio de la posibilidad de una enfermedad hepática. Cuéntame, Eduardo. Hola, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? muchas gracias, doctor. Saludos. Bien, bien, doc. Saludos a todos por allá. Qué bueno Mismo. escucharlos. Gracias, Doc, muy amable. era más como un comentario que tenía respecto al uso, por ejemplo, del Marapitán que he visto mucho, Chévere. porque
siento que lo están a veces, bueno, lo usan de una manera como, entre comillas, indiscriminada. O sea, paciente que he visto, paciente con vómito así sea intermitente, no es un vómito profuso, siempre usan, o sea, lo que primero aplican es Cerenia, Cerenia, Cerenia. Y lo decía porque tuve un caso reciente de una paciente que remitieron de Barranquilla. La paciente tenía vómito, era un vómito intermitente, pero ellas no se habían dado cuenta en el momento que se había ingerido un cuerpo extraño, una tela, y colocaron Cerenia. Entonces, obviamente, pues eso evitó que posiblemente ayudara con el vómito a eliminar el cuerpo extraño, y pues finalmente tuvo que hacerse una laparotomía para extraer la tela que tenía. Entonces he visto que algunos colegas lo usan, digamos que como de primera medida lo usan mucho, ¿sí? Sin antes encontrar como la causa primaria de un vómito. Claro. Que es, sigue. No, sí, era eso más que todo. Que he visto que lo usan demasiado. O sea, antes de encontrar la causa, colocan Cerenia todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no creo, o sea, desde mi punto de vista, a veces es bueno pues analizar el paciente, ver pues la condición en que llega, el examen clínico completo, antes de solamente colocar de una vez digamos que el tratamiento farmacológico, sin analizar como cada caso. Me parece que es importante, sí, porque he visto bastante eso. Pero total, y es lo que mencionaba, esa paciente, por ejemplo, que nos llegó ayer con 9 vómitos, ¿cuál fue la primera decisión? Lo que les decía, pura fluidoterapia, y nunca utilizamos ni siquiera un Cerenia. Tienes toda la razón, exactamente, sí. Algo iba a mencionar sobre el Cerenia, pero sí, no, tu apunte es muy bueno, sí, efectivamente, la hidratación en un comienzo. El paciente no para de vomitar. Incluso antes del antiemético, no se asusten, hay que seguir hidratando y busque la causa, y busque la causa. Que eso implica que hay que hacer exámenes adicionales, que tocó hacer ecografía, rayos X. Y acá hay una cosa sumamente importante que le pasa a muchos colegas y sobre todo a los más jóvenes, y es, señora Pepita, necesitamos una ecografía. No, mijita, yo no tengo plata, mándemelo para la casa. No, ustedes no pueden actuar sin una autorización. Me refiero a que si no autorizan, toca hacer firmar una declinación de servicios y uno para la consulta, y la ley de ética nos protege porque nos pasa eso con mucha frecuencia, que la gente no autoriza la hospitalización. Por eso es que enseñamos a que ustedes no hacen sugerencias, nosotros damos indicaciones. Algunas sí son sugerencias, pero hay cosas que son indicaciones, y esa palabra es un mandato, y si no tenemos la posibilidad, no tenemos cómo ayudar. Muchos de nosotros nos ponemos a ayudar, pero cuando estamos limitados en el diagnóstico, eso no es bueno, y nunca es bueno trabajar así. Seguiste levantando la mano, sigue hablando, tranquilo. No, era eso, era solamente ese comentario. Vale, Gracias. chévere. Juber, gracias, y gracias, Eduardo. El aminolite en pacientes con pancreatitis, el aminolite, el fabricante, que es Invet, no menciona una contraindicación. De hecho, pacientes con pancreatitis está indicada la administración parenteral pues la nutrición parenteral. Entonces no está contraindicado el uso de aminolite. Muchas gracias, Juber, qué gusto. Gustavo, qué gusto. ¿Qué tan cierto es el tema de la cantidad de veces al día para el alimento, independientemente del tipo de alimento, se debe dar a un animal, ya que si se le da una sola vez al día podría presentar gastritis por ayunos prolongados, y si se le dan varias veces podría hacer una indiscreción alimentaria? Lo que pasa es que yo tengo una opinión muy personal en cuanto a esto de la gastritis por ayuno prolongado. Y en mi opinión personal, eso es lo que produce la gente por la idea errónea de que el perro tiene que comer 2 o 3 veces al día. Los perros más chiquitos, como los yorkies, pueden comer una sola vez al día y con eso quedar saciados. Y un perro bien alimentado es un perro al que, si le ofrecieron un concentrado toda la vida, como pasa con mi perro, no necesitamos darle nada más y el perro jamás vomita. Esas gastritis por ayunos prolongados en realidad no deberían presentarse. Lo curioso es que son demasiado frecuentes en el Yorkie, en el Shih Tzu, en el perrito pequeño, pero tienen 2 componentes, y son componentes lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, esos perros, claro, sí deberían ser de alguna manera aumentarse la frecuencia de alimentación,
Pero ¿cuál es el problema, Gustavo? Que uno no le puede embutir el alimento a un perro. Entonces hay que migrarlos, tratar de hacer una muy buena dieta. Me refiero, yo en este caso solo uso Royal Canin, definitivamente porque es lo que me funciona. Pero con la dieta, cuando no nos hacen caso, toca que se vayan para donde nutricionista, una persona que realmente sepa, porque lo que ustedes decían, alguien de confianza, y tiene uno que estar haciendo seguimiento, pero explicarle a la gente que en estos perritos que ya no paran de vomitar y que tienen esos antecedentes de cambios frecuentes de alimentación, la gastritis se puede quedar ahí de por vida, y siempre sí es mejor en esos pacientes se indica la endoscopía, y la endoscopía debe hacerse en esos pacientes. Manuel, muchas gracias por tus palabras. Sí, vamos a hacer incluso otra de estas en enero para anunciarles, entonces los esperamos para anunciarles el evento presencial, que también será virtual. Un grupo virtual para compartir casos clínicos. Sí, definitivamente me había demorado con eso, pero se puede hacer un WhatsApp en donde toda la gente que tenemos, claro, se pueden compartir cosas y definitivamente se pueden responder. Claro que sí, me gusta mucho la idea y tenemos mucha información. Sí, muchas gracias. Laura de Don Dancetrón, con S, perdóname decirlo así, lo siento, 0.2 a 0.4 miligramos por kilo es el ondansetron. Perdón, me gusta mucho el tema de la ortografía. Oigan, qué rico que vinieron esta noche. Si hay alguien más que quiere preguntar algo, de verdad que muchas gracias. Sí, la iniciativa, José Luis, ya quité mi pantalla, pero la iniciativa, gracias Gustavo, muy amable, chévere. La iniciativa es eso, es la enseñanza. Yo vengo enseñando con el Consejo Profesional por todo el país y con laboratorios. Hemos sido invitados, he tenido el orgullo de ser invitado este año que se acaba, hemos viajado tantos kilómetros que ya son miles. Incluso hemos estado en Estados Unidos en clínicas veterinarias hablando con profesionales y viendo varias prácticas y valorando si lo que nosotros hacemos y lo que estamos enseñando está bien. Y los quiero invitar en ese grupo que voy a hacer en WhatsApp. Les voy a incluso a enviar el código de ética de la JAVMA, de la AFMA, de la American Veterinary Medical Association, para que vean cómo es el código de ética y cómo nuestro código de ética, si se estudia, es prácticamente lo mismo. Nuestro código de ética, cuando fue creado, entre otras personas, por el doctor Laureano Rodríguez, descubrimos que contemplaron todas las cosas que pueden pasar. Claro, el de allá tiene un poco más de cosas específicas, pero tienen que conocer el código de ética y esas son otras charlas que iremos haciendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en este evento en Bogotá. Va a ser muy chévere. No sé si hay más preguntas. Gracias a todos. Qué rico que les haya gustado. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Gracias a todos por esos comentarios tan bonitos. Una feliz noche y de todo corazón, muchas gracias. Gracias, Doc. Buena noche. Feliz noche, que descansen y gracias. Feliz Navidad para todos. Estés muy bien. Lo mismo, gracias.